Pablo, bueno, había quedado picando la pregunta antes del corte. ¿Cuánto de culpa o de responsabilidad tienen estos pensadores que hoy uno ve como grandes influencers que han aumentado considerablemente sus seguidores en redes sociales? Me refiero a Agustín Laje, Nicolás Márquez, o incluso algunos más populares como Danan, como Tipito Enojado, como, bueno, varios, ¿no? Que difunden de alguna forma lo que tiene que ver o las principales ideas de la batalla cultural. Lo que pasa es que ahí yo tendría dos modestas prevenciones respecto de la pregunta. En primer lugar, que me parece que son personas que desde el punto de vista ideológico, doctrinario por un lado, y académico por el otro, están lejos de representar lo mismo, ¿no? Bien. Salvo tal vez un punto en común, que es una oposición al progresismo, al que algunos se refieren como un neomarxismo. Yo considero que es una suerte de hiper o ultra liberalismo, sobre todo por el ingrediente esencial del subjetivismo, aunque puede tener ciertas concepciones, digamos, que son comunes al marxismo, por ejemplo, la concepción dialéctica del cambio y el movimiento, pero considero que el progresismo es más un hiperliberalismo, es una suerte de ultraliberalismo llevado a sus últimas consecuencias desde su base subjetivista individual. Lo que teníamos hasta ahora. No sé si es lo que teníamos hasta ahora, porque también en eso no soy partidario. Hay varios matices, claro. Claro, no, pero para entenderlo más fácilmente. Segmentarlo tanto. Para entenderlo más fácilmente. Pero lo digo, sí, a ver, sí a lo que se denomina, digamos, se denomina con una cierta elasticidad progresismo. Que algunos le dicen neomarxismo, y por eso me permití esta aclaración, decir, bueno, ojo lo de neomarxismo, porque algo de eso hay, pero también creo que cabría decir hiper o ultraliberalismo. Por esa base subjetivista individualista, ¿no? Que es muy particular del progresismo. Pero bueno, volviendo puntualmente a esto, la primera prevención es decir, mirá, vos mencionaste todas personas que tienen una exposición pública de gravitación, que digamos, tienen eco en el público, en redes sobre todo, pero que no representan exactamente lo mismo. Tanto desde el punto de vista, hay algunos que son más, si se quiere, mediáticos, y otros son más académicos, pero aparte ideológico-doctrinario, que es lo que a nosotros nos importa. Sí tienen en común, de pronto, que se oponen al progresismo, ¿no? Bien. Más allá de cómo yo hice esta pequeña aclaración respecto de qué sería el progresismo. Esto por un lado. Por otro lado, yo no lo vincularía puntualmente a una fuerza político-partidaria en particular, porque creo que es algo mundial, digamos. Que está dando vueltas y que incluso puede tener ecos que por ahí, si uno lo encasilla de esa manera, no lo puede advertir con claridad o no puede llegar a prever con claridad estos ecos que de hecho creo que se dan, sea que uno opine bien o mal de eso. Que ahora ya ha dejado de ser under, por otra parte, porque bueno, Nicolás Márquez es biógrafo del presidente, se reúne con el presidente. Tiene una cercanía en particular con el presidente. Y ahora están en los principales canales. Cercanía, digo, ideológica. Ya no pueden decir, no, bueno, nos impiden salir, cuarta libertad de expresión, porque están saliendo todos los medios principales. Están haciendo quizás lo mismo que antes hacía lo de Carta Abierta o los intelectuales más progresistas, ¿no? Pues sí, que hay una suerte de intelectualidad que hace una suerte de militancia pública. Claro, sí, y esto es lo de la hegemonía. En algún momento uno tiene la hegemonía y otro momento otro tiene la hegemonía. Esto podría... Con esto también te soy muy honesto. No me parece mal que alguien de pronto, sea de la ideología que sea, digamos, o de la corriente político-partidaria con la que se identifique, que tenga una militancia en la medida en que haya honestidad intelectual. Y en la medida en que esto no le turbe el juicio. Volvemos a Gramsci, un intelectual orgánico, digamos. O sea, volvemos a Gramsci, un intelectual orgánico. Sí, con una diferencia que yo creo que en Gramsci, a ver, no lo voy a acusar a Gramsci, no me corresponde, por supuesto, aparte no lo conocí, por obvias razones, pero bueno, yo cuando hablo de honestidad intelectual me refiero a alguien que realmente está buscando la verdad y digamos, y el bien, en términos más propios de un abogado y más propios de la sociedad y de la política, está buscando lo justo, la paz social. Sí, más allá de su cosmovisión. Claro, en el caso de Gramsci, siendo él marxista, esto de buscar la verdad, no, la verdad es un instrumento al servicio de una construcción de poder que tiene una dinámica propia que para la revolución. Claro, exacto. En definitiva, hay una instrumentalización de la verdad. Ahí lo de honestidad intelectual medio se nos desvanece. Esto que estamos viviendo con esta batalla cultural o este movimiento contraprogresista o antiprogresista, ¿se podría haber dado si Milei no ganaba en la Argentina? Por eso te digo, a ver, yo no considero que sea... Porque, a ver, Massa no sabemos qué hubiera hecho, pero
daba la impresión que como que el hombre ya quería girar un poco en algunos conceptos, porque entendía que se daban algunos cambios a nivel mundial. Por eso te diría que, a ver, si bien uno puede advertir innegablemente ciertas concomitancias, que son innegables, pero yo no ataría el fenómeno cultural al fenómeno político partidario, claro, y al fenómeno de quién ha ganado, digamos, las elecciones. Insisto, es cierto que hay unas ciertas concomitancias, o sea, uno no podría desconocer que hay una suerte de emparentamiento entre ambos fenómenos, pero al mismo tiempo son dos fenómenos diferentes y sobre todo el fenómeno cultural es de mucha mayor profundidad. ¿Por qué te digo esto? Primero porque, por lo que dijimos al principio, cuando uno dice los referentes, está bien, se focaliza de pronto en los que tienen más impacto mediático, pero en realidad te está haciendo un recorte. Claro. Está haciendo un recorte. Aparte lo del impacto mediático también es relativo. O sea, yo de pronto hay gente que ni conozco, yo hago el programa La Brújula. El programa de La Brújula tiene unos 11.000 suscriptores y de pronto tiene, no sé, para nosotros una edición de La Brújula con, no sé, que sale más o menos bien, aceptablemente bien, tiene 6.000 views en 2 meses, ¿no? Pero por ahí vos tenés un programa, yo a vos sí te conozco, pero ponele, no te conozco, pasa con mucha gente, no la conozco, y por ahí tiene un programa en YouTube con la misma regularidad o una regularidad mejor que la de La Brújula, y el tipo tiene, qué sé yo, 50.000 views, claro, y tiene un impacto mucho mayor que el mío. Entonces, en ese sentido también uno a veces hace un recorte que no permite reflejar la realidad de quiénes son los referentes de opinión. Segundo, lo que también hay que distinguir es a la opinión pública en sí. Yo no soy de quienes piensan que la opinión pública es algo que se manufactura y que no tiene ninguna entidad propia. Yo tenía un amigo que me decía antiguamente en la facultad, hace 25 años atrás, hay que distinguir la opinión pública de la opinión del público. Bueno, es que en realidad hay una opinión del público, es decir, de nosotros, que puede ser heterogénea, puede tener sus contradicciones, pero, a ver, no es que el público, ese para mí es producto de la psicopolítica, pensar que el público o la ciudadanía en general al momento de opinar, y peor, de actuar, es simplemente un objeto o una masa inerte a la que hay que estimular y direccionar. Yo creo que eso es falso, no creo que sea así, aunque creo que muchos intentan que sea lo más parecido a eso y hacen y trabajan para eso, y yo obviamente me opongo a eso. Este movimiento, Pablo, finalmente... Pero te respondo, dicho esto, creo que no, y mi esperanza está en esto también. Creo que hay, digamos, una suerte de, ojo, como lo tenés también en otros sectores, lo tenés en sectores nacionalistas, lo tenés en el peronismo, lo tenés sobre todo en un peronismo que quiere por ahí reencontrar sus propias raíces. Y hay, si te Guillermo Moreno, por ejemplo. Hay muchos nombres, sí, podemos mencionar, hay muchos nombres. Tenés también, volvemos al tema de los referentes. Guillermo Moreno creo que sí, que es un referente en ese sentido. Tenés, que aparte es una persona que ha tenido, digamos, una actuación en la actividad pública, en la función pública, pero tenés muchísimos. Sí. Tenés muchísimos. Ahora, espera, te digo esto, disculpa que sé que soy de... Pero bueno, pero para cerrar la idea, lo que a mí, y es un mensaje que a mí me gusta dejar, o sea, creo que sí hay muchos principios y hay muchas concepciones de base y hay muchos valores fundamentales en los que, por eso digo, ojo con atarlo a lo político partidario, el grueso de los argentinos, con mayor o menor profundidad, con mayor o menor intensidad, pero creo que podemos encauzarnos todos. Ahí, por ejemplo, si decimos, bueno, un país soberano. Claro. Incluso, fíjate, las 3 banderas históricas del peronismo. Soberanía política, en realidad son 4, ¿no? Bueno, independencia económica, justicia social, hay que definirla, obviamente. Según mi ley es un robo, ¿no? Sí, pero esa es una posición, pero para mí eso, desde ya que estoy en contra de esa posición de Milei, totalmente en contra, pero además creo que cuando él la define, mi modesta opinión es que no la sabe definir. Claro. Es que en definitiva, pero ojo, también hay gente que la defiende que no la sabe definir. O sea, la confusión, bien, ojo, que tiene una cierta generalización. Cortito que se nos termina el tiempo. Y termino con esto. Sí, y preservar la identidad cultural. Creo que en esos 4 puntos, o esas 4 banderas, si se quiere, el grueso de los argentinos, más allá de si uno es peronista, el otro es radical, etcétera, podemos confluir, y creo que el grueso de los argentinos, hasta por una cuestión afectiva, confluiríamos, yo confluyo obviamente, confluiríamos todos de buen grado, de buena gana. El tema es a veces... Por eso te digo, cuando lo llevamos a los esquemas por ahí más de coyuntura, ni hablar si son político-partidarios, se generan divisiones que son árboles que existen como tales, pero que nos tapan todo un bosque, en términos de una comunidad que quiere
creo que los argentinos somos una promesa que sabemos que todavía no se cumplió. Bien, finalmente, por sí o por no, este movimiento tiene vida eterna, digamos, va a caer en algún momento, es una moda que se termina como las modas, deja de ser hegemónico. Honestamente, primero, a ver, para responder rápido, no tengo la bola de cristal y la verdad no sé si me gustaría tenerla. Pero en segundo lugar, creo que tiene, a ver, este movimiento, si hablamos del rescate de los valores de la nación, de la familia, de nuestras tradiciones argentinas y demás, creo que no es patrimonio exclusivo de ningún grupo político partidario. Sí creo que hay un movimiento favorable a eso, pero ese movimiento favorable también lo puedes encontrar en otros sectores políticos partidarios. Te repito, si vas al peronismo, vas a la Constitución del 49. Va a seguir vivo, entiendo. Te quiero decir, si ves esos valores, vas a ver que muchos sectores que incluso entre sí a veces disputan electoralmente o que no se sienten para nada, hay muchos sectores y hay el grueso del pueblo argentino, creo que como posibilidad tiene la posibilidad de confluir, y creo que confluyendo en eso, digamos, del rescate de la nación, de la familia, bueno, lo que decíamos antes, soberanía valores tradicionales, independencia económica, justicia social correctamente entendida, y el rescate de la identidad nacional y de esto de ser argentinos. ¿Qué es ser argentino? Yo creo que en eso sí, porque aparte es una necesidad existencial. Te diría que es una, a ver, lo defino mejor, no solo es necesidad existencial, no solo es imperativo existencial, es una inclinación, es una urgencia esencial. Bien. Es una urgencia esencial que tenemos los argentinos. Yo apuesto a eso, yo tengo mi posición formada, yo por ejemplo, digamos, no tengo nada que ver con este gobierno, bien. Correcto, estoy parado en otro lado. Esto también lo quiero dejar en claro, hablábamos de la honestidad intelectual recién, entonces esto también lo quiero dejar sentado, pero creo que el fenómeno es mucho más profundo y trasciende de lo político partidario. Pablo Dávoli, muchas gracias. Espero que te haya servido. De nada, hasta luego.